Buenas noches, jóvenes. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Buenas noches, Hola, ¿cómo doctor. están? ¿Comenzamos? Buenas noches, ¿Comenzamos? Hola. Buenas ¿Comenzamos? noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? noches, doctor. ¿Cómo Buenas estás? noches, doctor. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás, Luis Ramiro? ¿Comenzamos? Nadie me responde, a ver. Esperamos a mis compañeros, por favor, un ratito, por favor. Ya. 6:41, 6:45. Empezamos, ¿ya? 5 minutos. Ok, 4 nomás, Luis, ya queda 4. gracias, Hola, doctor. Magali. ¿Cómo estás, Yesenia?
Ahora sí empezamos. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Nuevamente, buenas noches con todos. Vamos a continuar con el avance del curso, ¿ya? Me quedé. Les dije que la historia íbamos a hacerla. Les iba a pasar las diapositivas. Mm, hicimos algún. Me toca hacer los modelos de la psicología clínica. ¿Hicimos algún modelo? El modelo psicodinámico creo que avanzamos. No, doctor, no hicimos modelos, Ni uno. ni uno. Ok, gracias. Bien, vamos a hacer los modelos de la psicología clínica, ¿ya? Vamos a empezar por el modelo psicodinámico. Bueno, el modelo psicodinámico se apoya principalmente en las obras de Freud de finales del siglo XIX, pero a lo largo de los años se ha ido ampliando hasta incluir las ideas de los pensadores que han revisado sus conceptos e incluso las de aquellos que las han rechazado. Es cierto, Sigmund Freud, autor del modelo psicodinámico psicoanálisis, eh, a un principio fue rechazado porque era muy pansexualista, es decir, todos los problemas que tenía el ser humano los refería en base al sexo. Entonces, pero se han ido revisando sus conceptos, han aumentado, e incluso las personas que rechazaron, ¿no? Y este modelo se fundamenta en las siguientes suposiciones. La conducta humana y su desarrollo se determina mediante los hechos, impulsos, deseos, motivos y conflictos que se encuentran dentro de la mente, denominados intrapsíquicos, ¿sí? Que están al interior de nosotros, en nuestro cerebro. ¿Cómo es esto? Es decir, que la conducta humana sí se determina porque mediante hechos. ¿Cómo la vamos a observar a la conducta? Mediante hechos, actos, impulsos, ¿sí? Que las reacciones que emiten las personas, los deseos que tenemos cada uno y que los expresamos, ¿sí? Los motivos, por qué motivo estamos actuando así, por qué motivo estamos actuando de otra manera o de diferente manera, y lógicamente los conflictos que dice se encuentran dentro de la mente. Es cierto, por favor, cuando yo hablo de la palabra conflicto, no quiero decir que les digo una manera de estar constantemente en discusiones, en discrepancias, en peleas. No, por favor, que no se entienda así. Es cierto que en un momento va a haber este conflicto. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de ideas, pero que no va de la mano con las que una persona piensa. De repente hay personas, de repente aquí mismo en el grupo, eh, que no piensen igual de repente que lo que yo pienso en algún momento, ¿no es cierto? Algunos pensarán de diferente manera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede ser así o no? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Sí, doctor. Claro. O sea, por eso se genera el conflicto. Percy, ¿cuándo presentar diapositivas? Percy, te estoy preguntando, ¿cuándo presentar? Jóvenes, ¿he estado presentando diapositivas? No, doctor. No, Percy, ¿por qué me preguntas? O de repente recién ingresas por primera vez, Percy. No está presentando diapositivas, Percy, ¿ya? Para que no se nos olvide, creo que es cosas seguro. Que tú puedes tener perfección porque no necesitas. Ya, entonces, es cierto que no sé por qué. A ver, ay Dios mío. Estoy trabajando, Percy, ¿qué ha pasado? No sé, no entiendo tu expresión, tu carita de expresión. No sé a qué se debe esto. Bueno, he dicho sí, de repente, bueno, para que si el señor recién ingresado por primera vez, he dicho que voy a darle pastillas al final, no le voy a dar ahora. Entonces, mejor les doy ahora y ya no hacemos la sesión. ¿Ah? Y no es así. Tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, es cierto que de estas conductas, en un momento, si bien están dadas por los hechos, los conflictos, perdón, los deseos, los impulsos, los motivos, pero existe acá un punto álgido, ¿no? Que es el conflicto. Y nosotros, como psicólogos, somos los expertos en resolver los conflictos. Somos los expertos en los que vamos
a dilucidar, a escuchar. Y para esto, de repente, si me permiten darles un alcance, un tip, no hagan lo que comete la mayoría, ¿no? Solo escuchan a una persona. Por eso muchas veces surge el error de interpretación del profesional psicólogo o psicóloga. Entonces, en este afán, siempre se escuchan las dos partes. Si hemos tenido ese problema, lo hemos tenido. Lo voy a reconocer, no lo puedo negar. Porque muchas veces el conflicto lo genera una sola persona o dos, o más. De dos a Puede más ser una personas, sola persona, No, ¿eh? de dos a más, doctor. ¿no? De dos a más. Lógico. Gracias, Angélica. De dos a más. ¿Por qué? Si yo solito me genero mi conflicto, quiere decir que estoy teniendo un problema de trastorno de la personalidad. ¿Ah? Me dejo entender, ¿no? En ese afán, por favor, cuando hagan ese manejo, escuchen a las dos personas. Estamos entendiendo acá de que yo no puedo sesgar. ¿Qué quiere decir sesgar? Solo escucho a la persona que me conviene y a la otra no le doy posibilidad de escucha. Ha sucedido generalmente en los problemas de violencia familiar. Pueden preguntar, busquen si quieren, encuentren las quejas que hay, son bastantes. ¿Por qué? Porque la persona solo fue a escuchar una parte y en base a esa persona que escucharon, juzgaron. ¿Me dejo entender? ¿Listo? ¿Alguna duda ahí, por favor? Nada, continúo entonces. Estos factores proporcionan las causas subyacentes de las conductas que se manifiestan abiertamente, sean problemáticas o no. ¿Qué quiere decir? Los factores, estos factores, los de arriba, los hechos, impulsos, deseos, etcétera, proporcionan causas subyacentes, debajo de las conductas, o sea, esas causas que van a modificar esas conductas. ¿Por qué? Porque dice que se manifiestan abiertamente, sean problemáticas o no. Acá no solo estamos hablando que tenga algún problema, que tenga alguna inquietud, que tenga alguna molestia, no, 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 no. Estamos hablando de todos. Si tiene o no tiene problema. Por ejemplo, los delirios de persecución de un paciente, que son el resultado de conflictos internos no resueltos o de necesidades no satisfechas. ¿Quién, por ejemplo, padece los delirios de persecución? ¿Se da en qué trastorno de la personalidad o esquizofrenia? Esquizofrenia sería, doctor. Yo te he dicho esquizofrenia. Te falta un pedacito más. Una palabrita más. Doctor. Paranoide. Muy bien, esquizofrenia paranoide. Tienen que estar alerta. Muy bien, no se preocupen. Estábamos por ahí, Alexandra, y faltó una palabrita que la completó, esquizofrenia. Recuerden que el criterio clínico del esquizofrénico paranoico, ideas delirantes, delirios de persecución, piensa que lo van a matar, piensa que se burlan de él, etc. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí? Continúo entonces. Los orígenes de la conducta y sus problemas se establecen en la infancia a través de la satisfacción o frustración de las necesidades e impulsos básicos, debido a su relación fundamental con las necesidades básicas. Los orígenes, es decir, dónde empiezan las conductas y sus problemas. Miren, en la infancia, a través de qué satisfacción o frustración de las necesidades. No es una necesidad, es cierto, pero después pone como ejemplo, todos han pasado por la infancia, han sido niños. ¿Crees que papá te compre una pelota, la mamá te compre una pelota? Es un ejemplo, por favor. No, no es para que me digan que sucedió o no les ha sucedido. No te compró la pelota, te generaba insatisfacción, llorabas, gritabas, qué sé yo. ¿Sí? Te compraban, te sentías el niño, la niña más satisfecha porque te habían comprado lo que tú pediste. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿eh? Cómo desde la infancia se origina esta conducta. Y lógicamente llevas experimentando satisfacción o frustración. Y acá hay un alcance que darles a ustedes. Necesidades e impulsos básicos. ¿Cuáles son las necesidades básicas que necesita un menor de edad? Una criaturita. un recién nacido, la lactancia podría ser. Perdón, Angélica, habla un poquito más claro. Un recién nacido podría tener un instinto básico de, por ejemplo, lactancia. Ya estamos por ahí. La Estamos succión. hablando de la infancia. ¿Perdón? La succión. La succión. Bueno, están ahí, pero es el derecho a la vida, ¿sí? A una buena salud, a una buena alimentación, a un hogar. Son necesidades básicas de prioridad.
Más allá, conforme va creciendo a la educación, a vestimenta, etcétera. Sí, están dentro de lo que era la alimentación. ¿Ok? Entonces son necesidades básicas que tiene que tener el menor. ¿Alguna duda ahí, por favor? Listo. El énfasis recae en la relación. ¿Alguien? Mm, Sí, doctor, Dime. si estas necesidades básicas se suprimen, ¿qué es lo que se puede, qué es lo que puede ocasionar en el desarrollo personal de Ya una está. persona? Se suprimen. Mira, suprimimos la necesidad de salud. No lo llevo a curarse. Tiene una gripe, no lo llevo a curarse. Suprimimos la necesidad de alimentación. Debe desayunar, almorzar y cenar. No hay, suprimimos también eso. No tiene un techo donde vivir, donde dormir. ¿Qué dirías tú? ¿Qué pasaría con esa criaturita? Estamos Se hablando de la muere. infancia. Se muere. ¿Te das cuenta? Esa es la respuesta y eso no queremos. Nosotros muchas veces, no sé, discúlpeme si es que alguien ha pasado por esto, con mayor los respetos. Es buena tu pregunta, pero bueno, es un poquito dolorosa e incómoda, porque Quinteala, nosotros, por ejemplo, asistimos a albergues a apoyar a criaturas que no tienen un sustento. Lamentablemente, como ustedes bien lo saben, en el Perú, no todas las criaturas pueden acceder a un albergue. El INAVIS, Instituto Nacional de Bienestar Familiar, está copado. Las instituciones que son de ONGs también están copadas. Hay niños, ustedes los han visto, niños en la calle, niñas en la calle, comiendo lo que buenamente la gente bota o desecha, niños en los basurales. Entonces, esa es una problemática de salud, una problemática que de educación. No sé el gobierno qué es lo que hace, porque estas criaturitas no pidieron venir al mundo. Y me van a disculpar acá, hay muchos jóvenes que de repente, sé que hay madres, de repente hay padres de familia, no los conozco yo, pero resulta que, ¿a qué traemos a los hijos al mundo para sufrir? Y ustedes acá me tienen que hacer prevención y promoción de la salud mental. Ya existe planificación familiar. En mis tiempos era prohibido realizar un aborto, era muy penado. Y si se descubría, el varón a la cárcel, la mujer también a la cárcel, porque los dos estaban matando a una criatura. Por un rato de placer, ¿cuántos años de dolor? Entonces, por favor, no me digan, es una necesidad biológica, sí, lo tengo entendido, muy claro, sí, pero ya acá no me digan que en estos tiempos, planificación familiar de sobremanera. Entonces, en este afán, me gustaría que cuando ustedes actúen, hagan e indiquen esto a las personas, a los jóvenes sobre todo. Tenemos una tasa, una población muy alta en adolescentes embarazadas, no sé si ustedes lo sepan. INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos dice ello. ¿No? Y hay niñitos que también ya de 12 o 13 años, que bueno, la literatura dice que son niños, están pasando la pubertad, entonces que ya también ya quieren tener intimidad, ya la tienen, y de imprevisto embarazan a muchachas. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna duda más, alguna inquietud? Muchos Doctor, de esos sí, casos, dime, sí, muchos de esos casos, dime. según lo que tengo entendido, son dados porque hubo un abuso sexual hacia los menores. Esa es una problemática que también tiene repercusiones psicológicas en el individuo. La pregunta que le hacía, si tratamos de más o menos, nos vamos al abandono, ¿no? De una persona, de un infante, y este infante va a un asilo, tiene la suerte de ir a un asilo. Eh, la, la pregunta era más o menos ahí, si suprimimos eso, o sea, le damos menos atención de la que debería de tener un niño, se le da menos atención, ¿qué problemas psicológicos podría acarrear? Porque hasta donde yo vi a los pocos orfanatos que pude visitar, vi que los niños algunos eran carentes de afecto, se sentían muy retraídos, te miraban como que de lejitos. Y había otros niños que se acercaban mucho a ti, que te saludaban, te abrazaban, querían estar contigo y era
raro, porque algunos niños se quedan a un rinconcito y otros están ahí que te manosean, en el buen sentido de la palabra, claro. No te Es, preocupes, no te preocupes. Pero tampoco no es asilo, es albergue. El asilo es para los ancianos, ¿ya? los entiendo, sí, perdón, me he No te equivocado. preocupes, no te preocupes. No, pero tengo que corregir. No te preocupes, pero tengo que corregirlo porque no se puede eh, decir así. Mira, si bien es cierto, pero antes, Raquel, lamentablemente en estos tiempos hablar sobre la educación es un tema tabú para muchas familias de nuestro país. Muy cierto, que ese es un tema que... Espérame un ratito, antes le voy a dar respuesta a Angélica. Mira, Angélica, ¿qué problemas acarrea? Tú lo estás diciendo, la parte afectiva. Ahora, ¿por qué algunos niños son retraídos, que no se acercan a ti? Porque están sufriendo bullying dentro de la institución. Entre los mismos niños se hacen bullying. Puedes preguntarle a INAFI, tiene ese problema altamente. ¿Sí? Los niños que golpean, que dentro de las habitaciones donde conviven, donde duermen, comienzan a golpear. Entonces, claro, no solo en el mundo darle lo básico, no solo es eso, ¿no? Pero, no sé, me manifestabas algo, se debe pensar en darles calidad exacto, Angélica. Mira, me manifestaste algo de que la mayoría que tú has escuchado son provenientes de abusos. No te entiendo eso. Que yo sepa, Eh, no son provenientes de abusos. sí, doctora, hace poco, bueno, no hace poco, ya prácticamente hace más de medio año que veía las estadísticas del INEI de algunos instituciones, perdón, de algunas instituciones en las que decían que en este tiempo de la cuarentena se presentó muchos casos de abuso sexual hacia menores de edad y muchos de esos casos lo estaba viendo mucho el Ministerio Público con respecto a eso porque antes de la pandemia era difícil, veían que era más sencillo como que separar al agresor de su víctima, pero ahora en tiempos de cuarentena era como que le estaban obligando a la víctima a convivir con su agresor. Entonces esa era la preocupación que estaba leyendo y dije, "Oh, no investigué más porque no". No, no, no te preocupes. Pero a ver, no, es que lo que no estamos concatenando, o sea, lo que tú estás diciendo, que al haber ese abuso está generando supresión de las necesidades básicas. Eso es lo que yo te entiendo, pero no va por ese lado. Al haber abuso, no se le genera supresión de las necesidades básicas, lo que está dañando, si tú quieres interpretarlo, entonces la interpretación correcta sería que está dañando psicológica y afectivamente a un niño, le está malogrando la vida. Yo no sé que ustedes, ese es un caso marcado que a los 11 años de edad una chiquita que yo le decía mi pitita con un nudo, el padrastro, el fiscal lo dejó libre al padrastro, y 11 añitos. Entonces, tú dime, no, ni siquiera, por más que la mamá, que yo le decía, no, antes de ser mujer debería ser madre, ella muy bien lo sabía, ha sido muy sonado ese caso, hace muchos, el 2011 específicamente. Entonces, la madre quería complacerla con joyitas, tiene su casa, ella, su casa propia, entonces las necesidades básicas estaban. Entonces, ¿te das cuenta? No sé si me entiendas. Entonces, por el hecho de ser violado, ¿qué hacen? A esa persona la acuden, no todos, ¿no? Lógicamente, hay otros que no las acuden, las desatienden y las abandonan. Encima, las hacen sentir mal porque hay madres que no escuchan a sus hijos y encima les echan la culpa. Tú tienes la culpa por andar así, tú tienes la culpa, falta de madurez, falta de economía, no sé, exacto. Sí, Angélica Giovanna, exacto. Pero también tienes que ver, Angélica Giovanna, que va de la mano con lo que está diciendo tu compañera, ¿no? Angustiarse, volverse solas, no significa que por esa razón hay muchas madres que ustedes conocen que han sabido salir adelante solas. ¿Mm? No solo se debe estar bien económicamente, no solo, sino psicológicamente. Si tú estás bien preparada psicológicamente, entonces, exacto, debe estar bien psicológicamente lo que me dice Valdivia González. ¿Por qué? Porque si los seres humanos no están preparados, como yo les decía, hay planificación familiar ahora. Pueden preguntar a vuestros padres, tíos, familiares, antiguamente no había. Entonces, ¿cómo ellos se preparaban para tener a los hijos? Y no hay un manual donde dice cómo educar a los hijos. Y ustedes saben que muchos de los padres que han educado a sus hijos
ni siquiera llegaron a culminar la secundaria. Peor aún. Entonces, y acá hay gente cuasi profesional, algunos que no han terminado, otros profesionales, que a sabiendas cometen un desliz, lo que dice Angélica Omani, ¿sí? Esos violadores, si bien es cierto, Angélica, los están separando, no pueden convivir con, a no ser que la persona, alguien haya que esté tapando esto, quizás. Pero yo sí también, como te digo, estoy inmerso y puedes preguntar con conocimiento de causa de que yo les llamo infelices, ¿sí? Están pagando su pena en la cárcel. Y no sé si ustedes sepan, ¿no? Creo que lo saben. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú le hiciste a la criatura, nosotros seremos ladrones, criminales, lo que tú quieras, pero no violadores de niños. Es decir, lo mismo que le hicieron a la niña les hacen en el penal. ¿Sabían esto? Creo que sí. ¿O no? Yo sí, doctor, porque mi papá es Sí, doctor. ¿Mm? Entonces, gracias. No sé, pero acá hay un punto importante, como decía Melanie, ¿no? Se tiene bastante material para informarse respecto a lo exacto. Antes no, te lo estoy diciendo. Además, creo que alguien consciente que se fije en casos, inclusive lo pensará 2 o más veces antes de traer niños al mundo. Es que lamentablemente las personas de hoy, no sé si se han dado cuenta, ustedes, a lo que apuntaba Melanie, eh, muchos de los seres humanos que cometen este desliz, que cometen esta afrenta, que cometen este daño psicológico y físico, porque daña también la parte física de las menores, eh, comentaban ellos cuando se les pregunta, ¿y por qué violas a una menor? Porque ellos también fueron violados de niños. En la gran mayoría de casos pueden preguntar, han sido violados y o abusados. Entonces, al no recibir respuesta, al no recibir una ayuda, un soporte psicoterapéutico, es que ellos han cometido el mismo desliz. Y generalmente, ¿quiénes son? De parejas disgregadas. Pues es de padrastro a su hijastro o hijastra, según sea el caso, ¿no? Ese es un punto. Otro punto es que la madre muchas veces prefiere ser mujer antes que madre. Y ustedes han escuchado la madre defendiendo a su pareja. Que no, que al menos en menores de 13, 14, 15 años, la madre defiende a su pareja. No defiende a la menor. Y la menor en su impotencia hasta intentan suicidarse, el IDS. Entonces, como acá dijo su compa, hay bastante material para informarse que deberían hacer, somos mujeres que mares, exacto, Angélica Giovanna. Entonces, lo que deberíamos hacer, y acá propender, y espero que ustedes lo hagan así como estoy escuchando, un punto muy bonito, muy interesante, que de repente debería toda universidad para mí, yo no sé por qué no existe en la currícula educación sexual. Es cierto, cuando no sé qué unas compañeras dijo, existe un tabú. Y yo soy franco y sincero, yo les preguntaría a todos estos 81 personas. De los 81, yo sé que hay algunos que hablan de educación sexual con su familia como si fuera una cosa normal, en forma educativa. Pero hay otros que dentro de este grupo ni siquiera quieren tocar por vergüenza, se sonríen, le preguntas al papá qué es educación sexual, no me le pregúntale a la mamá, se tira la pelota, no, pregúntale al papá, pregúntale a la mamá y así lo tienen al niño o a la niña, ¿sí? Cuando pregunta, al menos cuando la primera menarquía de la menor llora porque no sabe, no tiene conocimiento, o el menor comienza a masturbarse a los 11 o 12 años de edad, el varón. Entonces, no hay una explicación, no hay una conversación más allá de. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que tenemos los medios de comunicación no aportan en nada. Si nosotros, por ejemplo, yo no sé cuántas veces ya y ojalá si ustedes lo pudieran hacer, si ustedes pudieran coger un medio de comunicación e impartir charlas de educación sexual, ustedes verían cuántas violaciones al menor de edad. Y lamentablemente, en los peritajes que yo realizo, siempre el violador es uno del entorno familiar. Siempre. No es un extraño. Y eso está recontrasabido. Pregunten a la policía, en la DIVINCRE, División de Investigación Criminal. Siempre el violador es uno del entorno familiar. ¿Y qué hacen los familiares? Lo esconden. Lo mandan a trabajar lejos para que no pase nada. Inclusive negocian. ¿Qué es negociar? Te pago tanto para que te quedes callado y no me mandes a la cárcel. ¿Sí? Hace años, caso muy palpable, de Sarita Colonia del Penal del Callao. El señor estuvo encerrado por violar a la hermana mayor de 14 años. Sale,
le pide disculpas a la hermana que nunca más vuelve a la casa y la viola a la segunda hermana. ¿Mm? ¿Qué regeneración hay? Ahí está, los diarios mismos lo dicen, la televisión. No sea la persona que le guste, vea y ubique esto. Estamos, sí, mal en sociedad, mal como seres humanos. ¿Por qué? Porque no hacemos acá prevención y promoción de la salud mental. A mí me encantaría, me gustaría que quinto semestre no me vengan, no, que no pueden ustedes, yo sé que pueden, ponen un grupo. Qué bonito sería. Antes nosotros, si les sirve de alcance, si les sirve, cuando éramos estudiantes formamos círculos de estudio. No perdíamos el tiempo. Como tenías biblioteca física, los libros eran más antiguos, entonces había que jalar un libro y dividirnos en grupos. Entonces, para interpretar los diferentes temas. Y hacíamos nuestro círculo. Nos quedábamos un par de horas por la tarde y exponíamos a nuestros propios compañeros. Esa es otra manera de aprender. Entonces, no sé, de repente ahora que ustedes tienen el internet, que tienen al alcance, mucho mejor. Compañeros, no sé a quién le guste, quién tome la batuta, es un alcance que les doy, no es obligación, no es con nota y ese no es mi problema. ¿Quieres aprender, quieres hacerlo? Formen un grupo y salgan de repente pedir a la televisión, pedir a una radio. Al principio les van a negar, porque yo sé que acá no nos gusta hablar de eso, pero pregunten de las cosas de la farándula, esta es guerra, eso sí, en primera fila. Como eso vende, entonces empecemos de repente, como yo siempre he dicho, empecemos gateando. Hay lugares en donde la información no llega y también hay que son Raquel, pero mediante RPP sí puede llegar. Si hacemos de repente eco, la mayoría sé que tiene radio también en el campo, no creas que no he visitado el campo, he visitado, entonces podríamos de repente buscar. RPP tiene en todos sitios tiene señal. Entonces, es que los colegios, Raquel, si los mismos profesores o profesoras no quieren hablar de educación, a ver, tócales el tema a los profesores. Al menos me van a disculpar, ¿eh? Disculpen que sea sincero. Ya me picaron, pues ya, ¿qué voy a hacer? O digo la verdad o me quedo callado. La Está bien, verdad, doctor. Ya. ya está. En los colegios religiosos, ¿por qué no se toca educación sexual? Discúlpeme si es que alguien acá es de colegio religioso. Vaya y le dice a la monja o al padre que yo estoy hablando. ¿Por qué no se toca? ¿Qué cosa es? Que nosotros venimos, y disculpen, ¿quién viene clonado fabricado in vitro? Fabricado in vitro. ¿Ah? Todos no venimos de una relación, de un coito de papá y de mamá. ¿Es vergonzoso decirlo? ¿Ah? O alguien viene que, o todavía creen que los atrae la cigüeña. Ya pues, ¿hasta cuándo vamos a estar con, ay, qué vergüenza? Decir que mi papá y mi mamá me trajeron, tuvieron una noche. Sí, yo todavía le aumento y lo hago chistoso. Sí, me trajeron una noche tenebrosa, de lluvia, rayos y truenos y salí yo. ¿Cuál es el problema? ¿Mm? No sé por qué tenemos esa vergüenza, no sé por qué tenemos... en ustedes mismos hay tabú, no en todos. ¿Cómo vine? ¿Cómo les explico? ¿Qué te cuesta decir? He venido fruto de una relación de papá y de mamá muy amorosa, muy cariñosa, en los cuales tuvieron su intimidad y nací yo, o naciste tu hija. ¿Es tan difícil interpretar así? ¿Ah? No necesito que le pongas adornos, no necesito que hagas un tumulto. Los niños de hoy en día, y ustedes saben, son más precoces. 4 o 5 años de edad están preguntando cómo viene al mundo. Mamá, ya pues déjate de cosas, la cigüeña no me trajo. Entonces, ¿y por qué los colegios religiosos no explican eso? ¿Es algo es delito? ¿Es algo vergonzoso? Ellos, los curas, las monjas, ¿de dónde han venido? Pues, en algunos sí, Alexandra, yo sé que en algunos también, ¿sí? Melanie es pecado, dicen, ¿sí? Sí tocan Magali, sí es cierto en algunos, pero no en todos, pues. A ver, pregunte. Yo no sé si ustedes se atrevan a hablar con un curita. Una vez hubo un debate, sí, participé yo. Y sí lo conozco el curita y hasta yo les podría decir el nombre. Sé de dónde es y todo. Y él muy amable me dijo que sí, eh, tenía razón en lo que hablaba, pero de repente hay muchos profesionales, lo dijo así, que no tienen la manera de interpretar lo que es educación sexual. Ah, es otra cosa diferente que lo lleves por el lado de la mañosería. Por ejemplo, yo le digo al padre, yo por ejemplo para niños de 4 o 5 años de edad, yo les doy con siluetas, no doy fotografías, siluetas.
¿Por qué? Porque la silueta se entiende de que el niño tiene el pene y la niñita la vagina. Y hay que explicar a los padres, porque lamentablemente los padres, si dicen, este psicólogo ya le está enseñando de morbosidad, qué mañoso, qué para qué. No, 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 que participen los padres, porque no está, yo no estoy enseñando morbosidad, yo no estoy diciendo que sea, agárrese, no, 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 no. Sino porque los niños preguntan, mamá, ¿por qué el niño Juan Carlitos me misiona parado? Mamá, ¿por qué Teresita misiona sentada? O mea sentada, si quieren decirlo así. Entonces, ¿y cómo explican eso? En algunos, pero en la mayoría no se toca el tema de Lucía, ¿ves? Es cierto, es un conocimiento de causa. Acá, ¿cuántas veces nos han invitado los psicólogos a decir, es un panel que hacen con los curitas, generalmente siempre hay un curita. Hay otros que te tocan más verdes que no quieren, pues a ver, me me ponen el crucifijo delante, Satanás, ya no te preocupes, padre, tengo hasta los 3 6 en la cabeza, ¿me quiero buscar? No me mofo, pero le hago una broma para que el padre se sienta, se relaje, porque por gusto se amargan. Es que esto es parte de nuestro mundo. Es un punto muy sensible. Yo no sé a quién siente el agrado cuando yo le pregunté al curita, ese curita que me puso el crucifijo. Padre, ¿usted cree que es agradable ver, por mi profesión, he visto niñas de 3, 4, 5 años abusadas y o violadas? ¿Qué pasó con la niñita del Cusco que un violador la mató de 11 mesecitos violada? ¿Se imaginan ustedes una criatura de 11 meses? Soy franco, discúlpeme si soy demasiado sincero, yo sí le doy la pena de muerte. Discúlpeme. Si alguien me dice que no, respete mi opinión, yo respeto la suya. No estoy haciendo apología a ello, pero yo no creo que en qué cabecita, 11 ni 3 años, ese organismo no está preparado, ese organismo no puede recibir eso. Entonces, de repente es mi opinión. De repente me he exasperado, pero yo sí estaría de acuerdo con ello porque no es justo que una criaturita, murió la criaturita de 11 meses. ¿Mm? Vaya a saber por qué. Entonces, es un tema muy largo, me han puesto en la punta del tapete, pero mejor continuamos. ¿O hay alguna duda que quieran hacerla sentir? ¿Nada? Bueno, espero entonces a ver si ustedes se animan y ejecutan un programa. De repente, creo que ahora en las redes también he visto que hablan sobre algunas cositas educativas, por cierto, y lo publican en redes sociales. Ustedes manejan mejor que yo las redes. Les dejo a su libre criterio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Creen que se puede o no? Dios mío, toditos callados. ¿Ya se fueron? Nos vemos. Hasta mañana. Doctor, una Dime, consulta, bueno, dime, o un Magali. consejo por parte de usted sería, ¿cómo digamos nosotros como profesionales o algo así, cómo podríamos hacer llegar estos temas a gente del campo, ¿no? A gente de las comunidades, porque cuando nosotros, bueno, una persona, digamos, va a ese tipo de lugares, la gente, ese tipo de gente es la que, o sea, más oculta este tipo de casos de violencia sexual y las oculta por miedo o porque, como dicen, no tienen conocimiento de todo lo que procede en este caso. Y más que todo en caso de niños, ellos, sus padres, no les hablan de estas cosas porque en el campo, o sea, tienen otra ideología, ¿no? De antigua. Entonces, hablarles de esos temas para ellos es algo nuevo, algo así. Tienen vergüenza, como dice mi compañera. Entonces, ¿cómo nosotros, o bueno, como profesionales podríamos llegar a ellos o en qué terminología? O no sé si nos podría dar un ejemplo pequeño o algo Ok, así. gracias por la pregunta. ¿Por miedo y te faltó por miedo o amenaza? Porque las amenazan a las madres, al niño, si cuentas, la voy a matar a tu madre, la voy a matar a tu hermana. Sí, no crees que no conozco de esto del campo. Mira, en el campo puedes llevar papelotes. Ellos entienden con figuras, pero primero a quién tienes que dar. Es muy cierto lo que dice Magali. Hay que romper un tabú enorme en la zona rural, en el campo. Eh, ellos, no sé si ustedes han leído las tradiciones lamentablemente, del Perú. Algunas veces discrepo. Les comento algunas. ¿Me permiten o no?
Sí, sí, doctor. No, ok, gracias. En Piura, no sé si ustedes leyeron hace muchos años, en la sierra de Piura, en la sierra, tienden a que se casen entre primos hermanos. No pueden casarse con otras personas. Puno tiene un lugar, esto lo sé desde hace más de 20 años, nos contó un médico de profesión que yo lo conocí y nos hicimos muy amigos, inclusive por él lo reconozco, por él aprendí a jugar tenis de mesa, aprendí lógicamente con los pacientes, y él me comentó que había una zona de Puno donde la mujer, cuando se iba a casar, ¿sí? ¿Me entienden? Una noche antes tenía que ser desposada, es decir, dormir con el abuelo del varón, el que se iba a casar. O sea, quien la desposaba era el abuelo, no el varón. ¿Me entiende? Mire qué tal es. Y yo no sé, acá hay gente la mayoría son de Puno. ¿Estoy mintiendo? ¿Me he inventado? O alguien me puede decir de repente que sí, porque otra vez comenté hace 2 grupos, 3 grupos, y me dijeron que había todavía cosas más aberrantes que no me quisieron comentar. Pero dice que son tradiciones, son costumbres de esos pueblos estrictamente. Para empezar, no sé, si alguien quiere comentar, bien, si no quieres, no te preocupes. No, yo te estoy comentando lo que a mí y con una credibilidad terrible el doctor. A lo que dice Magali, ¿cómo educamos? A esas comunidades no puedes ir pues con lenguaje técnico. Lleva siluetas, lleva de repente material de dibujos, ¿sí? Eso te va a servir bastante. Pero primero son los padres. Y al menos el varón que tiene un pensamiento súper machista es el primero que tiene que entrar en esa charla. ¿Y cómo hace? Por ejemplo, no creas que no me ha tocado ir. Yo he participado ahí y ellos nos citaron un domingo. Domingo, mira, a las 6 de la mañana porque a las 8 empiezan sus actividades de faena. Y si no llegas a las 6 de la mañana, llegas a 6:01, ya fuiste. Entonces fuimos un grupo, no solo yo, el que habla, pero una colega y 5 alumnos que quisieron participar con nosotros. Nos atrevimos a enfrentar porque los alumnos nos invitaron, uno de ellos era del lugar. Y es cierto, el varón se te pone, te digo como si lo viviera ahorita, el varón se te pone con los brazos cruzados. A mí nunca mis padres me han hablado de eso, esas cochinadas, están hablando porquerías, unos términos bien grotescos, ¿ah? No crees que nos recibieron con bombos y platillos. Cuando mi colega fue a hablar con las damas, que no, los varones querían sacarlas a las damas. ¿Por qué? Porque no podían, porque se iban a quejar. Y no permitían que las damas se queden solas, ¿ah? No permiten, por el machismo que tienen. Porque había mujeres que parece que querían quejarse. Es que mira, el rostro de la mujer del campo rapidito se traduce en tristeza cuando le tocas algo que le daña, cuando le tocas algo que la está por dentro, pues la está carcomiendo. Había habido violación contra natura. ¿Saben a qué me refiero con violación contra natura o no? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya está. Sí, ¿Sí? doctor. Y si lo voy a decir con claridad tampoco, que no hay vergüenza, sexo anal. Y eso se llama violación. Pero lamentablemente la mujer no podía denunciar. ¿Por qué? Porque lógicamente el marido le iba a dañar. Pueden preguntar, eso sucede constantemente. ¿Qué dice la mujer? El varón es como una bestia. ¿Y qué decía alguien por ahí, no? Alguien lo dijo. El varón es una bestia que solo se satisface y no busca la satisfacción de la mujer. No es un amor recíproco, esa intimidad, ese coito. No es algo agradable, no lo hacen agradable. Entonces, por ese machismo, Magali, yo te digo, se podría hacer, pero habría que tener mucho cuidado. Primero, concientizar a todo nivel al varón, te soy franco. Cuando el varón del campo acceda, yo pienso que las puertas de todas las comunidades se nos va a abrir. Muy poquísimas comunidades te aceptan, muy poquísimas hay entienden que la mujer ya no es un objeto sexual, no es cuando ellos quieren tener intimidad, es peor cuando se embriagan, peor, la mujer tiene que estar ahí y hay otra, mira, no sé quién conozca Cotahuasi, yo debuté ahí como profesional y hay un distrito Pampamarca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cotahuasi está a 2.600, si no me equivoco. Hay que subir en caballo. Y me tocó exponer. Y había una cárcel un calabozo
¿cómo se llama? De adobe. Lo habían metido por pegarle a la mujer. Pero la mujer tenía que dormir todo el día que estaba en la cárcel, o dormir o estar al lado del varón ahí afuera en esa cárcel. Se ve clarito ahí en el pueblo. No, el pueblo no, en ese entonces no había más de 40 casitas, pues, ¿no? En el centro, como una especie de plaza, había un ciprés, y más allá estaba la famosa cárcel, ¿no? Pero de un espacio para una persona. Y ella ahí afuera, llorando y esperándolo, mientras el varón dormía una siesta terrible. Miren, hasta dónde existe el machismo. Y cosas y casos indignantes los hay. El que quiera trabajar, el que quiera conocer esto, yo no sé, muchas veces yo he dicho, no sé si ustedes llevan psicología social. ¿Llevan o van a llevar al siguiente semestre? Llevamos Todavía no. Llevan ahora. Ya, Sí, llevamos. ese curso debería ser en el campo. No debería ser. Sí, llevamos. Sí, ya sé. No debería ser en teoría. Parte teoría y parte en el campo. Porque es psicología social, psicología de masas, qué dicen las comunidades, cómo están nuestras comunidades. ¿Sabemos algo acerca de ellas? ¿Mm? Hay algunos, discúlpeme que sea sincero, hay jóvenes que ya no quieren ir a su comunidad. Él era de una comunidad y cuando le preguntan, no, yo no soy de esa comunidad. ¿Hablas que he hecho Guaymala? No, yo speak in English. Uy, miren cómo cambian, ¿eh? Miren, hasta niegan sus ancestros, ¿sí? No sé si te sirva de algo, se alienan, lógico la alienación, Angélica Giovanna. La alienación en su extrema y completa necedad. ¿Listo? ¿Alguna duda más? Ya me están haciendo ir por las ramas, ¿eh? Ahorita voy a terminar voy a dar mi réplica acá. Gracias, ¿Alguna doctor. duda más? Es muy difícil. No, Es muy de que no se... difícil llegar a esa gente, la verdad. Sí, A veces sí, se puede. Sí, la gente, pero los varones son los que menos asisten, digamos, a reuniones o cualquier tipo de actividad, porque normalmente, bueno, en mi trabajo, ¿no? Yo aprovecho las reuniones comunales, los fines de mes, una vez al mes, así, y mucho menos llegan varones, porque si saben que va a ir alguien a darle charla o algo, full mujeres, nunca varones. es cierto. ¿Cuántas veces hemos dicho que la escuela de padres parece escuela de madres? No debería ser escuela de padres, sino de madres. Exacto. Sí, yo lo he dicho siempre. Gracias, Pero doctor. ¿sabes qué? No te preocupes, pero hazlo como, no sé si les comenté, yo en el Juana Cervantes de acá de Arequipa, un domingo, puro papá con su hija mujer. ¿Cuál fue el gancho? Que tenía que entregarle las notas a ellos como padres, y ni un padre podía faltar, y son más de 300 alumnos. Una mentira piadosa convocó la directora. Y yo no entrego libretas. Se puede. ¿Tú ves qué mejor gancho comercial utilizas? ¿Es una mentira piadosa? Es una mentira piadosa. Pero se puede. No sé si alguien me va a decir, no, que esto no. Al principio va a costar, nada es fácil. Al principio, de repente, como la primera vez, ¿no? Cuando intenté convocar a escuela de padres en Taurisma, de Cotahuasi, mira, les puse la película Anaconda cuando recién aparecía. Una vez terminada, llenecito el auditorio, llenecito. Tuvieras, no cabía un alfiler, hasta tirados ahí en el suelo. Los dejé como quieran ellos, tirados en el suelo, asombrados con la película. Cuando quise dar la charla, hubieras visto. Todo lo que estaba como alfileres, ahora me sobraban filas, me sobraban asientos, me sobraba pasillo. Sí, se quedaron como 7 u 8 personas, de más de 100 participantes. Entonces al principio es así. Al principio vamos a tener, pero si no labramos la piedra, si no la escarbamos, si no le picamos a la piedrita, nunca vamos a lograr algo. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, alguna duda más? Melanie, claro, los adultos, con la gente adulta quizás, ¿no? Mira lo que, a ver, disculpen jóvenes, si me está preguntando Melanie, yo creo que con gente adulta de a pocos, sí es lo que te estoy diciendo, de a pocos, a que se de esas jóvenes y adolescentes, exacto, los jóvenes sí, yo no sé por qué no se hace, no escuela de padres para ellos, escuela para padres,
tiene otra connotación. Escuela para padres es para los jóvenes. No es, cuidado el término, no es para enseñarles a hacer a los 17, 18 años ser papá, mamá. No, 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 no. Equivocados. Es que enseñarles que visualizar a futuro, que no se acostumbren, por ejemplo, Asilio tiene un problema, no sé si quien sea de Asilio acá me puede ayudar, lo tenía el 2012, que me fui a dar una charla, y miren, les ofrecieron salteña y gaseosa, llenecito de adolescentes y profesores, y cuando yo hablaba, eran, pero no sé si no me dejaba entender, agarré, salí de ahí no sé, quien conozca el auditorio tiene 2 niveles, me salí y comencé a preguntar. De repente estoy hablando mal, no me dejo entender. Y una profesora me dijo, doctor, va a disculpar, haga por gusto, porque todos los muchachos a los 15, 16 años se casan, o se enamoran o conviven, y de ahí el varón a trabajar a la mina y la mujer a trabajar con ella. Entonces, y me puso, eso me dijo, o sea que significaba que mi charla estaba cayendo en vacío. Comentar un caso en particular, Zulma, no te preocupes que ahí te les voy a dejar uno. Entonces, ¿qué significa esto? Y no quería la maestra. Entonces, cuando le pregunté a la maestra, ¿y qué pasa usted como educadora si hacemos la labor? Yo creo que hay psicología en salud. ¿Qué pasa si de repente hacemos un equipo multidisciplinario y hacemos escuela para padres, para estos jóvenes? Y el primer grupo que lo formamos, salimos a la plaza, porque es muy lleno esto, salimos a la plaza, formamos grupos con ella y yo comencé a hablar, ¿sí? Lo que les gusta de intimidad, de relaciones sexuales. Lo primerito. Ese tema les toqué. Por ahí di mi gancho. Vieran, se sonrojaban, se escondían. Entonces, ¿qué hice? Como no quieren preguntar, escriban en un papelito y lo ponen en la caja, no me pongan su nombre ni su apellido. Yo me voy a dar la vuelta, me voy a ir a la otra esquina, mientras, brigadier, ven para acá, me recoges en la caja. Doblen bien su papelito. Hubieran visto, el papelito lo habían doblado tan chiquito, pareciera que no, me hicieron el trabajo de doblar. Y había preguntas, que la masturbación, y cuando yo leía la pregunta se sonreían, se sonrojaban, se escondían tras su compañera, el compañero varón parecía que le hubiera dado no sé, un rato de calambre, no sé por qué se movía como esquelético. Entonces son cositas así. ¿Y por qué no podemos descubrir nosotros? Entonces, si ustedes están, miren, yo veo que aquí hay personas, no sé si son todos, los que tienen las ganas de sacar adelante esto. Somos parte de ello, somos parte de esta realidad, pero hagámoslo pues, manos a la obra. ¿Ya? Yo quisiera que ustedes cuenten con mi apoyo, no tengo ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Alguna duda más, alguna inquietud? Continúo entonces. Bueno, el énfasis cae en las relaciones con los padres, hermanos, abuelos. Es lógico, hay relaciones con ellos y personas con autoridad a una edad muy temprana. Es por ello que se les da vital importancia a los hechos pasados más que a los presentes. Este modelo, al contrario de otros, tiene un sabor histórico único. Bueno, para resumir, porque nos hemos retrasado un poquito, es cierto que las relaciones con los padres y hermanos deben de ser de una manera adecuada. Dice que hay una autoridad a una edad muy temprana. Nuestras autoridades generalmente son nuestros padres, nuestros hermanos mayores, ¿sí? Hay una vital importancia con los hechos pasados. También dice que se da la evaluación clínica, el tratamiento y las actividades de investigación, que se dirigen a la búsqueda y funciones de los aspectos sutiles de la actividad intrapsíquica. Es decir, tenemos que hacer una evaluación clínica, ¿cierto? Hay que hacer un tratamiento y seguir investigando, lo que dije anteriormente. Entonces, ¿para qué? Para esas búsquedas y funciones, que hay aspectos, ¿no?, que marcan dentro de la vida intrapsíquica, como lo dije antes, los deseos, los motivos, etcétera, que deben ser tratados si se busca comprender la conducta y aliviar sus problemas, que somos nosotros los llamados a buscar que comprender la conducta y aliviar el problema. Bueno, el modelo freudiano psicodinámico se basa en un número reducido de principios fundamentales, entre que se encuentra el determinismo psíquico, es decir, la creencia de que la conducta no ocurre al azar. Es cierto, por favor, hay una creencia que la conducta ocurre por el azar, la suerte, no. Si nuestra mente es la que ordena, si la mente es la que indica, entonces la conducta ocurre por algo. E incluso dicen, ¿no?, los accidentes, entre comillas, aparecen de acuerdo con causas identificables que pueden estar manifiestas o latentes. Hay causas que están dentro de nosotros, están latentes, quieren salir de ahí.
Entonces los patrones de conducta del individuo se derivan de una continua lucha entre su deseo, escuchen bien, de satisfacer sus instintos sexuales. Recuerden que Freud hablaba mucho del instinto sexual, y agresivos innatos, la necesidad de considerar las exigencias, normas y realidades del mundo externo. Vamos a entender esto. Los patrones de conducta del individuo se derivan una lucha continua entre el deseo de satisfacer sus instintos. Les dije, el varón busca satisfacción, pero la satisfacción solo de él. ¿Por qué? Ustedes pregunten, esto lo hizo Lanza Marcos, si no me equivoco, en el año 1998, cuando identificó que todas las damas que iban a denunciar a la DEMUNA, todas decían incompatibilidad de caracteres, incompatibilidad de caracteres. Cuando profundizaron el estudio, se descubrió que más del 55% era por incompatibilidad en el aspecto sexual, y ahí la mujer lo calificaba al varón como un animal, porque solo buscaba su satisfacción de él, más no de la mujer. Y miren, Sigmund Freud lo dice, una continua lucha de satisfacer sus instintos sexuales, y agresivos encima, encima de no considerar las exigencias, es decir, no respetar esas exigencias. Si la mujer no desea, no desea. Las normas, las leyes que dicen hay sanciones, y las realidades del mundo externo. Freud consideraba que la mente humana como una especie de arena en donde lo que la persona desea hacer, que es el instinto, lucha constantemente con lo que puede o debe hacer la razón y la moral, para buscar una solución que puede llegar a ser dolorosa. Miren esa lucha constante, ¿no? Que puede o debe hacer, donde predomina la razón y la moral. ¿Para qué? Para buscar una solución. Pero ¿cuándo puede ser dolorosa? Y aquí quiero, de repente, ser un poquito, entonces, sincero. Muchas veces nosotros tenemos amistades, tenemos amigos, todos los tienen, todos. Entonces, ¿cuándo es algo doloroso? Cuando un amigo o una amiga te dice la verdad. Oye, Ronald, ¿sabes qué? Estás comportándote mal, estás agrediendo a las personas, te estás comportando como un patán. Y yo ahora le digo, disculpen, a ver a quién. Morelia, a ti, mira, tú eres mi amiga, tú eres mi pata del alma, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Mucha que no pensé que eras así, me enojo contigo. Bueno, un decir, ¿no? No te sientas mal, Morelia, es un ejemplo. Entonces, ¿ha sucedido muchas veces a ustedes o no? Que la verdad les duele, viniendo de un amigo o de una amiga. Sí, sí. Entonces, pocos son los que reconocen. Muy bien, felicitaciones, gracias. Entonces, ¿por qué? Porque si un amigo te dice, si te das cuenta y analizas, él lo dice, debes tener la razón y la moral te indica. Así sea desagradable, es para tu bienestar, es para que tú mismo, en algún momento de tu vida, enfrentes eso que te está. Ponte que yo esté de repente, a ver, Ronald, cada vez que ingresas al salón, insultas, agredes, tildas a las personas, maltratas. Y tú siendo mi amigo no puedo permitir eso, porque yo soy la única que te avalo. Entonces yo te diré mala amiga, que esto, pero si te das cuenta, es una buena amiga, un buen amigo. Porque solo el amigo te dice la verdad. Yo no considero ese tipo de, para que te corrijas, lógico, Ruth. Entonces yo no considero ese tipo de amistad en donde, para mí es una amistad hipócrita, cuando avala lo que tú estás haciendo. Sabe que estás haciendo mal, pero te sigue avalando como amistad. ¿Listo? ¿Aquí alguna duda, alguna inquietud? Listo. Si bien es cierto, nos hemos explayado en el tema de educación sexual, voy a ver para que analicemos nos vuelve a tocar el jueves, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Están doctor. presentes? Sí, doctor. Gracias, Alexandra. Ya, ok. Les voy a narrar el caso y el jueves lo vamos a debatir. Pero quiero que participen todos, por favor. Si no, a la próxima le voy a pedir a Alexandra la lista y voy a poner ceros de canto. No, mentira. No se asusten. No, ¿por qué voy a poner ceros? De repente hay personas que no les gusta opinar. Pero traten de participar todos, por favor. Si les relato estos casos, son porque son reales. No me estoy inventando. ¿Ya? No sirvo para ser narrador de cuentos. Este es un caso de una niñita que ingresa al hospital a las 9 de la mañana, si no me equivoco, por emergencia, de 6 años de edad, traída de una comunidad por su madre.
ingresa mencionando que había sido, la niña había sido dañada, fue violada sexualmente. Y en el muslo, en la cara interna, en la pierna derecha, tenía como una marca, como una especie de que hubiera sido un correazo. Pero la mamá decía que el papá le había hecho con el pene. Señalaba que era el padre, ¿no? El padre estaba en la fiscalía esperando que el juez le dictaminara pena de cárcel. Generalmente pueden permanecer hasta 48 horas y después pasar al penal. La madre, primero yo la entrevisto a la niña, le toco su frentecita, que es mi característica. Cuando están en cama, yo les exploro la frentecita y le digo, ¿qué ha pasado? Mi papá me ha violado, ¿qué por aquí? ¿Estás segura de lo que dices? ¿Es tu papito? Sí, y se tapaba con la frazada. ¿Sí? La historia clínica se visualiza y se lee que el certificado médico de la comunidad que viene certifica que la niña ha sido violada, ¿sí? ¿Qué decía? Defloración reciente. Defloración reciente. Entonces, con eso se avalaba también de que sí, la niña había sido violada. Pero había características que no concordaban. Por ejemplo, ya le estoy dando algunos alcances, ¿ah? La marca en el muslo, porque el pene no es una correa. ¿Mm? Al entrevistarle a la madre también refiere que sí, que había sido violada, pero cuando se le pregunta, se le indica, por lo menos yo por mis conocimientos le digo, pero tenga entendido, señora, que el padre de la niña va a ir a la cárcel y es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. O sea, lo que él ha hecho a la niña, también le van a hacer a él en el penal. Inclusive les meten palo, estacas. Así se lo dije a la señora. A lo que la señora se exalta, a mí qué me importa, que usted no me cree, no sabe lo que se me maltrataba, lo que me hacía. Pero señora, hay medios para acceder a la separación. Para eso existe la justicia. No, pero lo que le he hecho a mi hija no tiene razón. Hasta ahí, si es que hay alguna pregunta. ¿Por qué? Porque al día siguiente, bueno, yo me retiré a la 1:30, al día siguiente regreso, y la señora se había escapado el día anterior a las 9:30 de la noche por la puerta de emergencia, según relata un personal de seguridad. ¿Listo? Lo que quiero saber. Podemos, cuidado, ¿eh? Como psicólogos o psicólogas, podemos indicar que ha sido violada o no violada. ¿Por qué? ¿Creen ustedes que pueden o no pueden? Está difícil. ¿Me puede ayudar en la obstetriz? No opinan, no sabe, ya se fueron. Nadie me escuchó. Y si puede resultar, no, ¿Qué? creo que deberíamos de hacer primero, evaluar o hacer lectura del examen médico. Ya está el examen médico, te he dicho que hay defloración reciente. Para la persona que me preguntó, me parece que ustedes si me escuchan o no me escuchan. Yesenia, examen médico, ya te he dicho, el examen médico viene de la comunidad. Pregunto yo, ¿puedo refutar el examen médico? No se puede. No soy médico, ¿no es cierto? ¿Podemos refutar? De otra especialidad, sí. Listo. Creo. No es nuestra especialidad, pero puedo refutarlo. Les aseguro que sí. Ya les voy dando pistas, ya me están jalando la lengua ya. Esa es tarea para ustedes. Dime, Lady. Lady, no quiero opinar. Entonces, los dejo ahí para... Dime. Yo creo que lo que Dime. necesitaríamos nosotros sería también la versión del padre, en cómo, para verlo, ¿no? Cómo es su expresión, intercomunicarnos, y creo que Ok, sería una... ok. El padre vino al día siguiente. El padre vino al día siguiente a las 11 de la mañana, 11:30, preguntando por su hija, no estaba, y él manifestaba, cuando se le pregunta que él no había sido, pero tenía una cara más irascible, que él no había violado nunca a su hija. Angélica Giovanna, el padre va a tener cuidado, ¿eh? Ya estás lanzando, cuidado, Angélica Giovanna, ya estás lanzando una acusación, ¿eh? Te estoy diciendo todavía, ya, el día jueves, el jueves nos toca, ¿no?
Cierto. Sí, Ya, doctor. el jueves lo resolvemos. Pero revisen, ¿ah? El jueves lo resolvemos, ¿ya? Ok. ¿Listo, jóvenes? Nos vemos hasta el jueves. Cuídense. Doctor, quería preguntarle o Dime, hacerle una Alessandra. consulta. Dime. Doctor, algunos de los compañeros que estaban en la lista de las prácticas para ISLAI me están preguntando acerca de la información. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Cómo va a ser? ¿De dónde? De las prácticas, doctor. Antes, Islay, que no les ha llamado la Luz, tiene 6 años, he dicho, ahí está, ya te escribo ya, gracias. Alexandra, no les ha llamado la directora, yo le di sus números, todo. Bueno, ¿Por qué no recién me avisan? Ya, no te preocupes, Alexandra, hoy mismo yo termino hasta las 9:30 de la noche, bueno, creo que no es una hora prudente, la llamaré mañana temprano a la directora y cualquier cosa te estoy trasladando la respuesta mañana, ¿ya, por favor? ya, doctor, muchas gracias. No te preocupes, no, gracias a ustedes, pero avísenme como siempre, pues no sé, si el lunes me ha podido de repente avisar, pensé que ya estaban haciendo ya prácticas, yo ni enterado. Gracias más bien, entonces el lunes, mañana yo temprano le estoy llamando a la directora y te tengo respuesta, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Ok, listo jóvenes, nos vemos hasta el jueves.